Y bueno, cracks, estamos aquí listos para comentar cositas bastante interesantes. Por supuesto que a mí me han parecido muy interesantes. Espero que a ustedes también. Lo de siempre les voy a pedir como único favorcito que me acompañen hasta el final de este video y que descubran lo que tengo para decirles, que la verdad es que está bastante llamativo. Así que sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas, y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y justo lo que les estaba comentando, yo quiero que hablemos un poquito, cracks, en relación a lo que ha estado sucediendo en las últimas horas con lo de Ancelotti, de que hay gente cuestionando si debería seguir, si debería continuar, si es la persona adecuada para hacerse cargo de este Real Madrid que tal vez necesita una transición. Y bueno, hay algo que no me termina de cuadrar a mí con el discurso de Ancelotti. También hay algo muy interesante que vamos a repasar esta vez de Juanma Rodríguez, y que a mí la verdad me pareció bastante llamativo, porque pienso que va muy de la mano con lo que vengo pensando últimamente, y es que Ancelotti está como que, bueno, estoy en mi último año, voy a relajarme, voy a disfrutar, voy a quedar bien con los que me caen bien, mis amigos, como él mismo ha dicho, y voy a disfrutar mi último año en el Real Madrid, porque de verdad me sorprendería mucho que el Real Madrid renovara a Ancelotti o que no terminara yéndose a Brasil, aunque es cierto que seguramente si el Madrid le ofrece la renovación, Ancelotti firmaría, y si Ancelotti se marca un doblete de Liga Champions, seguramente el Madrid se la va a ofrecer, porque bueno, así funciona el mundo del fútbol, aunque también sería raro porque también en el Madrid nos ha acostumbrado a ver, por ejemplo, que en la temporada pasada un entrenador que se lleva 4 goles como se lleva Ancelotti en el Etihad, seguramente está en la calle, y creo que fue cambiando un poco el juego. Entonces quiero que escuchemos ahora rápidamente lo que les estaba diciendo de Carlos, que no me gustó mucho, la verdad. Creo que es un discurso muy Xavi, muy de Xavi, y la verdad siempre critico a Xavi, entonces ¿por qué no voy a criticar a Ancelotti cuando va a este tipo de discursos? Para mí en ese caso creo que es perfectamente criticable también. Así que escuchemos lo que yo les estoy diciendo. Se evaluamos solo il risultato è il tocco d'attenzione, però creo que yo no puedo evaluar un partido solo para el resultado. Contento cuando ganamos, triste cuando se empata o se pierde. No, yo tengo que ser triste cuando se gana también, que el equipo no juega bien, y a veces contento cuando no se gana. Yo creo que el equipo ha dado la cara y para mí es suficiente. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, ahí está lo que les decía de Carlo Ancelotti. Me preocupa sinceramente cómo se le ha pegado un poco el discurso este de Xavi de jugamos bien, no nos dominaron. Va muy de la mano de eso. Él dice que al final el resultado no es lo que importa. Por supuesto que el resultado es lo que importa. Y como siempre digo, si ya se lo he dicho a Xavi en reiteradas oportunidades, Ancelotti tengo que hacer exactamente lo mismo, porque sería muy hipócrita y caería incluso en el mismo juego de hipocresía de Xavi. No decir que es ridículo decir que el resultado no es lo que importa. Yo siempre lo he dicho, firmaría jugar mal todas las temporadas del mundo si en todas las temporadas del mundo ganamos la Liga y la Champions League. Esto no es el Palanca Fútbol Club de sensaciones, de un juego de bonito que existió un par de temporadas únicamente. Esto es el Real Madrid, esto va de ganar, por si el amigo Carlo Ancelotti no se ha terminado de enterar. Quiero que ahora escuchemos lo que les estaba diciendo de Juanma Rodríguez, que me ha llamado la atención, y repito, creo que va muy de la mano con lo que yo pienso acerca de lo que está pasando con Ancelotti, y muchas cosas que realmente creo que son interesantes. Aquí tenemos ya al amigo Juanma, vamos a ir reproduciendo, vamos a ir escuchando, y por supuesto lo vamos comentando. Qué desastre, un desastre total, total, total. Equipo plano, desde mi punto de vista, poco trabajado, sin recursos, sin plan B. Mira que es justo lo que yo les decía en el video de mi otro canal, de lo que creí que había fallado. Creo que es un equipo incapaz de generar juego, un equipo que no tiene un plan B para poder decir, bueno, vamos a solucionarlo con esto, vamos a intentar solucionarlo con esto. Que la solución sea Toni Kroos con 30 y pico de años, yo creo que es preocupante también. Que tengas a un chico también en el banquillo como Abraham, que es especial, es un chico que tiene unas condiciones interesantes y que lleva casi los mismos goles que una de las obsesiones de Ancelotti, que es Rodrigo. Creo que es lo que le hace ese agravante a esta situación. Por eso me parece tan brillante, y eso que se van 14 segundos únicamente,
porque creo que es perfectamente lo que he estado comentando yo en las últimas horas. Y con una conclusión en la rueda de prensa que me imagino que luego veremos, que yo no sé, o sea, yo no sé en qué campo ha estado Carlo Ancelotti, sinceramente te lo digo, porque las conclusiones de Ancelotti me preocupan más todavía. Dice que el Madrid está bien. Sí, Ha dicho eso, que el las Madrid está conclusiones bien. de Ancelotti me preocupan más todavía que el partido que ha hecho el Real Madrid, porque veo que entonces no tiene contacto con la realidad. Es interesante esto porque, bueno, si se recuerdan y los que me siguen en el otro canal, yo colocaba en la miniatura sin gol o sin fútbol, pero lo que es más grave, sin entrenador. Y es exactamente lo que está diciendo este hombre, en qué mundo vive Carlo Ancelotti. El Barça, Xavi le ganó otra vez la partida a Ancelotti en el partido del Clásico. Lo que pasa es que en el segundo tiempo, bueno, hubieron unos ajustes, el Barça ya estaba sin piernas, apareció Bellingham como siempre brillante, pero no siempre puede aparecer Bellingham, no siempre puede aparecer Vinicius. Ahí es donde el Ancelotti debería explotar todos los recursos y esa sensación de que pareciera que este equipo no está ni siquiera trabajado, y es lo que les estoy diciendo. De lo que ha pasado hoy. Es un partido impepinable. Esto es inaguantable. Inaguantable. Ya lo fue el otro día con el Barça, ¿eh? Ya lo fue el otro día con el Barça. Lo que pasa es que enmascaró el mal partido del Madrid, lo enmascaró la victoria en el último minuto. Pero lo de hoy es lamentable. Y las conclusiones de Ancelotti, desde mi punto de vista, son sintomáticas De decadencia. un fin de ciclo total, de manual. Fin de ciclo de manual. ¿Cómo? Para mí, fin de ciclo del entrenador, quiero decir. Pero si estamos Que en noviembre. Que se acabó. No, Venga, luego hablamos de más del Madrid, de Ancelotti, el fin de ciclo de Ancelotti. ¿Tú le ves ya en Brasil mañana? no, yo creo que el que está pensando en Brasil es él. Ya. Y bueno, ya sabíamos que Ancelotti en cualquier punto de la vida, creo que esto, mucha gente va a decir que este discurso de Juanma es oportunista y no estoy de acuerdo, aunque esto último sí es oportunista. Ya sabíamos, Ancelotti el primero, que apenas las cosas no fueran tan bien, porque es cierto que el partido contra el Barça tal vez no fue del todo bueno y el partido contra el Rayo ha sido lamentable. Pero todos sabíamos, incluyendo al mismo Carlo Ancelotti, que la primera de cambio iba a salir a la palestra esto de Brasil y iban a empezar a decir que Ancelotti está pensando en Brasil, que no está concentrado en el Real Madrid, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces es bastante delicado lo que está sucediendo. Pero repito, he traído este discurso de Juanma Rodríguez porque estoy prácticamente de acuerdo al 100%, exceptuando esto último de Brasil. No creo que Ancelotti sea tampoco profesional y que quiera tampoco al Real Madrid como para estar pensando en Brasil, aún sabiendo que tiene el puesto asegurado y aún sabiendo que está disfrutando seguramente de sus últimos meses en el mejor club del mundo. Pero, por cierto, hay mucha gente brava porque estamos criticando a Carlo, pero esto es así, el fútbol es así, incluso suele ser muchas veces injustos. Y esto va del día tras día. Si algo no está funcionando, hay que decirlo. Si el entrenador está haciendo las cosas desde nuestra perspectiva mal, pues aquí estamos para dar opiniones y creo que este discurso de Juanma Rodríguez a mí me ha parecido realmente brillante. No sé si estoy equivocado, de todos modos lo haré, me daré cuenta con las opiniones de ustedes que me dejen en los comentarios, que es lo que espero que suceda. Así que nada, gracias por acompañarme, déjame tu like, tu suscripción, lo de siempre. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao, chao.